la región, ni hablemos, cuánto de nuestras tierras y nuestros recursos están extranjerizadas. Y recién lo que marcaba, lo que recordaba Marcos, ¿no? Lo que era Laura Richardson en el sur argentino, Ujú. haciendo recorridas, vaya a saber con qué intenciones. Por eso es que queríamos comunicarnos con alguien que puede profundizar sobre este tema, sobre qué pasa con la riqueza argentina en manos de quién está. Y estamos en comunicación con Bernabé Malacalza, que él es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET y es autor del libro Las Cruzadas del siglo XXI, cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina. Bernabé, gracias por atendernos. Fernando Borroni lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Un placer conversar con usted. Igualmente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en tema de las disputas de las riquezas en la región? No empezó ahora, ¿no? Pero uno siempre habla de los recursos naturales y de cómo países como Estados Unidos se disputan los recursos o se van quedando con los recursos de la región. ¿Qué deberíamos tener en cuenta de esto? Sí, lo que estamos viendo en general en términos de geopolítica es una carrera por los accesos. Es decir, las potencias de Estados Unidos y China principalmente compiten por accesos y tratan de denegar accesos. O sea, Estados Unidos solicita al gobierno argentino vetar accesos a China. ¿Accesos a qué? Digamos, hay una especie, podemos decir, de cruzada por lo que queda y por lo que sigue. ¿Qué es esto de las cruzadas por lo que queda y por lo que sigue? Lo que queda son los recursos naturales necesarios, como minerales, tierras raras, fondos marinos. ¿Para qué son necesarios? Para lo que sigue, que es la carrera por la biología sintética, la inteligencia artificial, la robótica, la misma transición energética que requiere paneles solares, bueno, todos esos transformaciones digitales necesitan del extractivismo, necesitan de los minerales, necesitan de las tierras raras, ¿no? Y esto aparece en la disputa entre Estados Unidos y China y aparece también en la agenda del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando visitó la Argentina en abril pasado, señaló que necesitaba a Estados Unidos un acceso prioritario al litio, al cobre y a las tierras raras. Bueno, ese es el factor central que hoy está en disputa. Y agregaría uno más, que es el uranio y todo lo que significa el programa nuclear argentino, en términos de cómo podría entrelazarse con la generación de energía para centros de datos de inteligencia artificial. Me dijiste Esto es un litio, asunto... litio, uranio y zonas raras y tierras raras. Y te agregaría cobre, sí. Ajá. ¿El agua? También porque es central para el litio y ahí tenemos una producción interesante y empresas de Estados Unidos queriéndose instalar, tenemos empresas chinas ya instaladas. El régimen de inversiones, el BID, intenta habilitar una mayor cantidad de inversiones con liberalización, desregulación en estos sectores. No obstante, las empresas chinas tienen que sortear algunas dificultades para acceder, ¿no? Porque esa es una de las demandas de Estados Unidos, ¿no? Que no se concentre la producción, la extracción en empresas chinas. Bueno, en lo que es tierras raras, por ejemplo, el cerio, el lantano, el neodimio, bueno, suenan un poco desconocidos estos elementos, ¿no? El itrio, son elementos que son centrales, por ejemplo, para los semiconductores, para las pantallas LCD, y para toda la industria 4.0, por ejemplo, los autos autónomos. Claro. Bueno, entonces ahí vos necesitas las baterías de litio para los autos autónomos, el litio, las tierras raras, pero en el caso de las tierras raras están en exploración, no aún en explotación en Argentina. Entonces es un interés creciente para una exploración y una eventual rentabilidad futura, ¿no? Claro. Que eso se encuentra en Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. Ahora se suma Marcos Citaíni y te quería hacer una pregunta. ¿Qué provincias debemos prestarle mayor atención? Viene el norte y viene el sur, digamos. Bueno, sabemos el tema del litio en Jujuy, Catamarca, ¿no? Principalmente.
En temas de tierras raras, San Luis, Córdoba, Neuquén, Salta, y hay diferentes, digamos, elementos de tierras raras, como le decía, el liserio, el lantanio, el neodimio. Por ejemplo, Brasil es la segunda reserva mundial de tierras raras. La primera es China, y Brasil es especialmente en el niobio, ¿no? El niobio que se usa, por ejemplo, para la industria aeronáutica, para la fabricación de armas. Bernabé, y ahí te pregunto, porque fue muy claro, fueron tanto el jefe del Comando Sur en el Congreso como el nominado embajador norteamericano, Lamelas, fueron muy claros acerca de que lo que buscan es que la influencia de China quede, por lo menos en la Argentina, si pueden en la región, por supuesto, lo más limitada posible. Vos lo mencionabas hace un rato. Ahí hay una cuestión geopolítica que incluso va más allá del extractivismo, ¿no? Tiene que ver, digo, con la elección de que en esta zona se trate de que China tenga menos influencia, teniendo en cuenta que la tiene y mucha, ¿no? Sí, se trata de controlar los accesos a estos minerales que son claves para la carrera por lo que sigue, y las tecnologías del futuro. Claro. Entonces, ahí es central Estados Unidos. Si bien no tiene hoy, digamos, no vemos al sector privado de Estados Unidos especialmente interesado en inversiones, ¿no? Lo que vemos más bien es un gobierno de los Estados Unidos interesado en vetar las inversiones de China. Exacto. ¿No? Sí, entonces, eso es lo que hace, lo que genera, la gran pregunta que tenemos para nosotros es cómo afecta esto a nuestros intereses del desarrollo nuestro, ¿no? Exacto. Es decir, ¿qué hacemos frente a estos pedidos de vetos, a esta construcción de amenazas que se hacen? Porque realmente acá lo que se posterga, se paraliza son proyectos de desarrollo. Claro. Ahora, Bernabé, hay algo que se suele decir, que es que cuando los Estados Unidos invierten o van por determinado territorio de tu propio país, luego aplican una lógica de querer ordenarte la economía o ordenarte a partir de su poderío. Y que China, en este caso, no es tan así. O sea, China se te mete también, China te invierte, pero no quiere con eso construir poder para tomar decisiones sobre tu propia soberanía o independencia económica. ¿Esto suele ser así, es tan así o es parte de un discurso de un enfrentamiento ideológico? De algo de eso hay un punto central. Este es el patio trasero de los Estados Unidos, y la región, el hemisferio, donde Estados Unidos es preponderante militarmente principalmente, y donde se le ha empezado a disputar en lo económico China en la última década, ¿no? Entonces, China ha ganado gran influencia, es el principal socio comercial de la mayoría de los países, y esto es fuente de preocupación en Washington, pero que Washington no tiene zanahorias, no tiene incentivos para ofrecer y competir con China, tanto en inversiones como en préstamos o todo aquello que China puede ofrecer en términos de presencia económica, ¿sí? Pero también China es una potencia, también China genera dependencia para nuestros países y nos plantea, es una fuerza centrífuga, ¿no? Hoy vemos que Brasil tiene más comercio con China que con Argentina, Claro. que vemos un Brasil más primarizado, producto de la demanda china y del Asia en general. Entonces, también nos plantean problemas de dependencia China. También el tema de la transferencia tecnológica, es decir, observamos que China se instala, hay inversiones, empresas privadas, empresas estatales chinas en la región, pero que esa transferencia tecnológica es una transferencia que no es apropiada por nuestros países. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se generan ecosistemas productivos regionales con nuestras empresas, con nuestros gobiernos provinciales. Por lo general son empresas que se instalan y usan su tecnología y hacen una inversión que se llama llave en mano, ¿sí? Entonces, hay problemas, es decir, ambas potencias, pero son diferentes tipos de problemas los que nos plantean. Claro, claro. Te hago una última, Bernabé. Me dijiste que cuando pensamos en el litio tenemos que mirar sobre todo Jujuy y Catamarca, las tierras raras, San Luis, Córdoba y Salta. Y el uranio, el cobre, ¿a dónde tengo que mirar? El uranio, bueno, tenemos Pilca, ¿no? Que históricamente en esa planta argentina, en Neuquén, ha sido, digamos,
clave para el sector nuclear argentino, que tiene una historia en la región, te diría que es pionero y además es un ejemplo emblemático de desarrollo del país, ¿no? Y continúa haciéndolo. Entonces, si el control del uranio es central porque te da la autonomía tecnológica que requiere el desarrollo del sector nuclear, es decir, ceder ahí, o por ejemplo, lo que se está planteando ahora, que es la privatización de Nucleoeléctrica, empresa estatal, de mayoría estatal, que tiene el control del proceso de, por ejemplo, las centrales nucleares, o podría también llevar adelante el proyecto de Atucha 3. Estamos hablando entonces de una empresa que es estratégica para el país. Bueno, Claro. ¿qué quiero decir con esto? Si se cede espacio, si se privatiza y otras potencias toman el control decisorio de esas empresas, toman el control del enriquecimiento de uranio, es decir, lo que se está cediendo es autonomía tecnológica. Te lo resumo en una palabra: se cede la capacidad de diseñar tu propio futuro como país. Claro, Es tal decir, cual. el diseño del país. Ujú. Bernabé, un placer escucharte y por supuesto también empezar a sumergirnos en tu libro, Las Cruzadas del siglo XXI, cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina. Ha sido muy interesante escucharte, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Bernabé Malacalza, director en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET. Es muy interesante en este presente estar atento